buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El presidente de la República cumplió su segundo día de gira en los Estados Unidos y se reunió con senadores para hablar sobre los acuerdos que firmaron ayer los dos mandatarios. Hola, Marisabel. Un saludo para ti, Milton, y para nuestros amigos. Cabe resaltar que los congresistas han expresado su apoyo al Ecuador. Empezamos entonces en directo desde Washington con nuestra enviada Andrea Samaniego. Hola, Andrea, buenas noches. Cuéntanos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Este segundo día en la gira presidencial de Lenín Moreno aquí en los Estados Unidos concluyó con una conferencia del primer mandatario en el Atlantic Council, un foro para políticos y también para empresarios. Allí se refirió al tema de Venezuela y dijo que la región tiene que unir esfuerzos para buscar la democracia, y además se refirió a las relaciones bilaterales con Estados Unidos y el fortalecimiento en las relaciones que han mantenido en estos últimos días aquí en Estados Unidos. Nuestra compañera Daniela Valencia ha realizado un resumen de lo que fue esta conferencia. Veamos. Una ponencia en la que dejó claro su distanciamiento con el socialismo del siglo XXI. Así fue la charla que brindó el presidente Lenín Moreno en el Atlantic Council de Washington, en Estados Unidos. Por cerca de una hora, el primer mandatario se refirió a varios temas, entre ellos la economía del país. Dijo que en el gobierno anterior se maquillaron las cifras económicas, pero que ahora se ha dado un importante cambio. Ecuador tomó la decisión histórica de alejarse de los actos perversos de un gobierno que estaba enterrando a nuestro país. E incluso aseguró que el Ecuador estaba tomando el mismo rumbo de Venezuela, por lo que dedicó gran parte de su discurso a la situación del pueblo hermano. Estamos de acuerdo que debemos dar pasos proporcionales para que los venezolanos puedan liberarse de él. Venezuela no puede esperar. Y aseguró que el país reconoce a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. Es muy triste el gobierno autoritario, ilegal y déspota que lidera Venezuela. Los hermanos venezolanos necesitarán más asistencia el día en que Maduro caiga. Respecto al acercamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó un trabajo en conjunto para acabar con los grandes problemas que aquejan al mundo. Primero hablamos de esta enorme batalla contra la corrupción, tráfico de drogas, terrorismo, como una guerra revolucionaria que lucha contra la pobreza. Él directamente me dijo, sí, vamos a ayudarte con eso. Una actividad que marca aún más el acercamiento de dos naciones que estuvieron aisladas por 10 años. Daniela Valencia, 24 horas. Y más temprano, el jefe de Estado ecuatoriano mantuvo unas reuniones en la sede legislativa de este país, en el Capitolio. Se reunió con 4 senadores con quienes habló sobre los acuerdos a los que llegó con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y también realizó una condecoración a una congresista demócrata que es de origen ecuatoriano. Ella es guayaquileña. En esta sesión también estuvo presente Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Veamos el siguiente video. La cita con 4 senadores fue privada en el Capitolio, la sede legislativa de los Estados Unidos. Allí el jefe de Estado ecuatoriano y su equipo expusieron los nuevos acuerdos que tiene Ecuador y Estados Unidos, uno de ellos el del comercio. Es establecer una línea de conexión con un órgano de la Administración Federal de la Unión de Estados Unidos que en algún punto determinado es decisivo a fin de concretar acuerdos y entendimientos entre los dos países. Pues un potencial acuerdo comercial depende de la aprobación de los congresistas y senadores. Nosotros tenemos una espléndida relación con los Estados Unidos, con su presidente. Hoy en el Senado recibimos el apoyo de ambos partidos. Así como este acuerdo, la Casa Blanca informó en un comunicado que desde marzo de este año, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo regresará al país. Se va a implementar ya el apoyo y la ayuda de los Estados Unidos al respecto de USAID. Desde el USAID, como ustedes saben, es la institución norteamericana que apoya en temas de desarrollo. Y además se hará un seguimiento de las decisiones. Por eso en mayo habrá un diálogo político bilateral para el cual ya se preparan. Reunión de seguimiento al más alto nivel.
será muy posiblemente a nivel de jefes de la diplomacia, tanto de Estados Unidos como del Ecuador. En esa oportunidad, de aquí hacia mediados de año, creemos y esperamos tener ya concretados e implementados muchos de los acuerdos que hemos trabajado a partir de ahora. Moreno también se encontró con Debbie Murcarcel, una congresista demócrata, es guayaquileña. A ella la condecoró en el mérito de gran orden. Pero sobre todo te agradezco. Y quiero que sepas que este momento, junto con todos nosotros, conjuga un pueblo que te quiere. Ha sido una voz fuerte en el Congreso para prevenir la violencia causada por las armas. La congresista latinoamericana agradeció esta condecoración y también prometió apoyo al Ecuador. Presidente, quiero recordarle que aquí en Washington usted tiene una aliada en el Congreso para trabajar juntos para el pueblo ecuatoriano. El primer mandatario cerró su día en una reunión con la comitiva de empresarios que lo acompañaron en esta gira presidencial. Ellos le expresaron su apoyo. Y este viernes será el último día en la gira del presidente Lenín Moreno en Estados Unidos. Él mantendrá 2 reuniones, una de ellas es con el secretario general de la Organización de Estados Americanos y también con David Malpass, que es el presidente del Banco Mundial, y finalizará este día con una reunión y un encuentro con los migrantes aquí en Washington. Nosotros estaremos pendientes de esa información para entregarles en las siguientes emisiones. Ustedes tienen más noticias en Ecuador. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Gracias por tu informe desde Washington. Bueno, y de lograrse la eliminación de aranceles, productos como el atún en funda ecuatoriano podrían hasta triplicar sus envíos a los Estados Unidos. La reunión entre ambos países allana el camino para la inversión extranjera. El año pasado, las exportaciones de atún trajeron poco más de 1.150 millones de dólares por ventas. De esa cifra, 150 millones fueron de Estados Unidos. Por esta razón, las noticias que llegan desde Washington traen esperanzas al sector atunero. Y es que de concretarse la eliminación de aranceles, el precio en percha sería más competitivo. Esa cifra la podemos triplicar. ¿Por qué? Porque tenemos la materia prima, porque tenemos la capacidad instalada en tierra y porque tenemos la tecnología y los procedimientos nuestros. El atún ecuatoriano es un atún de altísima calidad. Actualmente el atún en agua paga 12% de arancel, mientras que en aceite un 35%. El acuerdo comercial que Estados Unidos ofrecería a Ecuador sería similar al que ese país mantiene con México y Canadá. Además, las negociaciones entre ambos países podrían demorar más de un año. Pero podemos conseguir, usando el mecanismo del SGP, el Sistema General de Preferencias, que se abre la ventana ahora en marzo-abril, ¿verdad? Ya desde este momento ya nos permitan el ingreso de ciertos productos al mercado americano libre de impuestos. Desde Estados Unidos, la embajadora de Ecuador en ese país, Ivonne Baki, adelantó que esta reunión sirvió también para abrir puertas a inversionistas estadounidenses. Bueno, todas estas cosas que se están dando, Janet, yo creo que es algo diferente con los demás países, es muy único y eso tiene que ver mucho con la relación entre el presidente Trump y el presidente Moreno. Un aviso que de concretarse daría fluidez a las finanzas locales, tomando en cuenta que el año pasado, por inversión extranjera, Ecuador recibió apenas 610 millones de dólares, convirtiéndose así en uno de los países de Sudamérica menos atractivo para el dinero extranjero. Joana Ramos, 24 horas. Un juez de la Corte Provincial fijó para el 20 de marzo la audiencia preparatoria de juicio en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, del ex asambleísta Virgilio Hernández y del ex asesor Cristian González. Una vez terminada la instrucción fiscal, que duró 120 días, otro de los acusados, Pablo del Hierro, obtuvo dictamen abstentivo por parte del fiscal Alberto Santillán, quien lleva adelante la investigación. Pavón, Hernández y González están acusados de realizar actos desestabilizadores durante los hechos de los primeros días de octubre. Nueva sentencia en un caso derivado de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador. El empresario Edgar Arias, de la empresa Diaselec, y 2 de sus colaboradores fueron sentenciados por el delito de lavado de activos.
Derivado del juicio por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht, el caso Diaselec llega a sentencia tras 2 años de su formulación de cargos. El empresario Edgar Arias, sentenciado junto a Jorge Glass y otros en el caso de asociación ilícita, ha sido condenado esta vez como autor de lavado de activos. Y junto a él, en calidad de coautores, Juan Barberis, su socio, y Gladys Ana Luisa, financiera de sus empresas. La sentencia dictada por el tribunal es de 7 años de prisión y una reparación integral de $29 millones, que equivalen al doble del perjuicio estimado por Fiscalía, que está en el orden de los $14 millones. La defensa del empresario alega que si bien el proceso se deriva del caso Odebrecht por asociación ilícita, el testimonio que involucra al empresario Edgar Arias no está en este proceso. Y el principal hecho que no está dentro del proceso es decir de que basarse en una declaración realizada por José Concienzao Santos dentro del juicio de asociación ilícita que fue excluida como prueba dentro de este proceso. No obstante, la Fiscalía sostiene que Edgar Arias habría facilitado las cuentas de 2 de sus empresas para que Odebrecht entregue el dinero de sobornos en Ecuador. Pero, ¿cómo? Se registran decenas de transferencias de Odebrecht y sus vinculadas hacia la empresa Columbia Management de Edgar Arias en Panamá. Las transferencias superan los $20 millones y a su vez Columbia transfiere al menos 10 millones a la empresa Diaselec de Ecuador, también de Edgar Arias. Finalmente, Diaselec habría entregado en efectivo el dinero a Odebrecht ya en Ecuador. Los testimonios de exfuncionarios de Odebrecht revelan dentro de este proceso que los billetes ingresaban a Odebrecht en maletas, que el dinero era entregado directamente a José Concienzao Santos. Y Santos era el encargado de repartir el dinero a funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, Edgar Arias, a través de su abogado, sostiene que Diaselec y Columbia Management trabajaron con Odebrecht y las transferencias son producto de los servicios prestados. El dinero ilícito se convierte cuando Odebrecht, para obtener los contratos, entrega a los funcionarios públicos. Ahí se convierte el delito de lavado de activos, no lo contrario. En la sentencia, los jueces dispusieron además la disolución de las empresas de Arias. Se trata de una nueva sentencia que se deriva de la corrupción confesada por los altos funcionarios de Odebrecht y que mantiene a decenas de exfuncionarios de gobierno, unos condenados a prisión, otros en proceso y otros aún en calidad de prófugos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Sentencian a 1 año de prisión a Marco Oñate, ex chofer del CNE, quien se declaró culpable de traficar influencias. La Fiscalía investiga también una presunta red vinculada a José Tuárez. 24 horas tuvo acceso a parte de las evidencias que se analizan en este caso. Yo ya no quiero andar con... Este video fue encontrado en los celulares de 3 de los 23 procesados en el caso Emperador. Dura un poco más de 1 minuto y en él se puede observar cómo un sujeto aún no identificado cuenta billetes con la mano. No muestra el rostro, solo se escucha su voz. Dice tener la cantidad suficiente para concretar la transacción. Bueno, aquí, como pueden estar viendo, es la prueba de que nosotros sí tenemos. Ya está todo coordinado, ya está todo para que me posesionen a esas 2 candidatas. La secuencia fue grabada el 30 de septiembre de 2019 y para demostrarlo el sujeto enseña este periódico. Ya tiene que presentarse a tal lado, esto es lo más cercano que tengo. El material audiovisual al que 24 horas tuvo acceso forma parte de la lista de evidencias con las que cuenta Fiscalía para demostrar que esta red, presuntamente vinculada al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, ofrecía cargos públicos y que, claro, había interesados. Quiero respuestas inmediatas. Para decirme dónde tienen que presentarse y punto. Yo ya no quiero andar con tanto rodeo, tantos juegos, porque yo ya estoy cansado de que me piden pruebas, se las envío y seriedad de parte de ustedes no hay. Tienen máximo hasta las 6 de la tarde. Ustedes me dan una respuesta. Pero no es todo. En otro video de apenas 24 segundos, también encontrado en los teléfonos móviles de los procesados, se muestra que otro interesado estaba dispuesto a pagar con piedras preciosas, en este caso, esmeraldas.
Según la Fiscalía, el cargo de director de la aviación civil, era uno de los que se habrían colocado a la venta. Se pedía no menos de 4 millones de dólares. Esta entidad tiene a cargo el control de la actividad aeronáutica, así como el registro de pistas en todo el país. A estos videos se suman fotografías, conversaciones vía mensaje de texto y audios, con los que la Fiscalía sustentará una acusación en su momento, ya que el proceso aún se encuentra en instrucción fiscal. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Se reactiva el caso Diezmos en contra de la asambleísta Karina Arteaga de Alianza País en lo político y en lo penal. El asambleísta denunciante Fabricio Villamar completó el trámite para pedir la investigación, mientras que Arteaga presentó una denuncia penal contra Villamar. El escándalo de cobro de dinero a los colaboradores de la Asamblea por parte de asambleístas quedó enterrado desde el año pasado. Pero hoy, tras la ruptura del acuerdo político en la Asamblea, el denunciante Fabricio Villamar insiste en su denuncia. Hay ex colaboradoras de su despacho a las cuales se les exigía entregar hasta el 85% del sueldo para la conservación de su trabajo. Y por la ausencia de una causal específica de destitución por el cobro de diezmos, en días pasados Villamar argumentó la figura de gestión de cargos públicos, algo que está expresamente prohibido a los asambleístas, y reveló la presencia de familiares de Karina Arteaga en el sector público. Yo he dejado claro que mis familiares ingresaron muchísimos años antes que yo fuera asambleísta. El caso más claro de gestión de cargo público es el que se hace en el despacho de la propia persona que concede el puesto y que cobra por el mismo. Pero por acusarla inicialmente de cobro de diezmos y ahora de gestión de cargos públicos, Arteaga junto a su abogado acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia en contra de Villamar por fraude procesal. Siempre manifestó que era un tema relacionado con diezmos. Eso es fraude procesal. Mientras tanto, Villamar entregó el reconocimiento de su firma y rúbrica notarizada en la Oficina de Gestión Documental de la Asamblea para completar el pedido de investigación a la asambleísta Arteaga que presentó al CAL. Querían un reconocimiento de firma que no consta dentro de los requisitos del 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se los he dejado. Y si quieren que se les deje en carpeta de colores, se los voy a dejar también. Sí, estos ya se revisarán en el CAL la próxima semana. Una vez que se ingresó hay 5 días para procesarlo y en ese sentido ya lo veríamos el próximo martes que habrá CAL. Lo cierto es que la próxima semana se conocerá si el CAL decide o no investigar a la asambleísta Arteaga sobre quién existe una denuncia expresa de una ex colaboradora suya por el cobro de diezmos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias. Los estudiantes de quienes se presume copiaron por la filtración de la prueba Ser Bachiller deberán repetir el examen. Quienes no acudan al llamado pasarán a supletorios. Sin embargo, para un experto en educación, el problema va más allá, hacia la formación de los jóvenes y el sistema educativo que debe mejorar. Fue el nuevo director del Instituto de Evaluación Ineval quien anunció que los exámenes Ser Bachiller serán repetidos, inclusive por un tema de justicia, después de que se conoció que se filtró la prueba. Aquí se ha detectado justamente y tenemos el análisis estadístico, estamos realizando, se va a tomar una prueba nuevamente, no es probable que hayan copiado y tengan una nota mayor que otros chicos que estudiaron. Los que no acudan y hayan sido convocados quedan para supletorios. Esta decisión de repetir los exámenes es correcta para la experta en educación Alegría Crespo. Sin embargo, recuerda que hay un tema que es mucho más importante y sobre todo preocupante. El tema del plagio va más allá de la simple copia de un examen. Va encaminado hacia una conducta de vida, hacia hábitos, conductas que debemos de erradicar. Yo pensaría que va más por ese sentido. Y bueno, si se detecta a aquellos que lo hicieron, deben repetir. Debe haber, en este caso sí debe haber una consecuencia. Pese a que las autoridades evitaron dar mayores detalles, aseguran que tienen identificado cómo seleccionarán a quienes deben repetir el examen. Tenemos 3 instituciones allí en donde fueron las principalmente. La filtración es un grupo de 3.000 alumnos. Discriminar los que copiaron, sí, y los que no copiaron. Modelos estadísticos psicométricos justamente para detectar el plagio. Hay que tomar una decisión salomónica de alguna manera. Es muy subjetivo y definitivamente no es solo el tema nuevamente de las preguntas en sí, sino del fondo atrás de un sistema educativo que requiere una revisión general, total y muy profunda. Fue en el marco de la presentación
aprobación del nuevo modelo de evaluación, cuando también la ministra dijo que los estudiantes deben confiar en su preparación, pues los exámenes se basan en la malla curricular desde el 2016. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Incrementar el número de votos para destituir a un asambleísta, incluir la causal de abandono del cargo y quitar a la Comisión de Fiscalización la atribución de ir o no a un juicio político son los temas con menos consenso en la Asamblea para reformar la ley orgánica de la función legislativa. Los asambleístas quieren reformar la ley que rige su accionar dentro de la función legislativa y cubrir algunos vacíos que se han encontrado, como el caso de los asambleístas de la Revolución Ciudadana que pidieron asilo en México, no asisten a la asamblea y no pierden su condición de legisladores. Hemos pedido que si en 90 días un asambleísta injustificadamente no asiste, sea cesado de sus funciones. No cabe que se constituya la figura de abandono, porque no hay esa posibilidad, no hay abandono del cargo. ¿Cuándo pierden los legisladores su calidad de legisladores? Cuando son destituidos del mismo. Y aunque en la Asamblea hay un aparente consenso, las críticas no se han hecho esperar en torno a la reforma que plantea elevar a 91 el número mínimo de votos necesarios para destituir a un asambleísta. Lo que implica un blindaje para que cualquier caso de corrupción no implique la destitución, y esto es incorrecto. Hay algunos argumentos, entre ellos, por ejemplo, el hecho de que un ministro, que es un funcionario puesto por cuota política por el gobernante de turno para ser destituido, requiera 91 votos. Otro de los temas polémicos es la idea de pasar al Pleno de la Asamblea la decisión de enjuiciar políticamente o no a algún funcionario, y que no sea esa, como ocurre actualmente, una atribución de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización debe tener las mismas atribuciones que tienen las demás comisiones y que todos sus informes que no son vinculantes pasen a conocimiento del Pleno con la recomendación. Los temas van a quedar aquí en 137 voluntades, en donde obedecen a los jefes de los partidos, obedecen a los intereses que puedan generarse, y la imagen de la Asamblea, a mi juicio, se vería afectada tremendamente. Son algunas de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa que ya están en segundo debate, pero que según el presidente del Legislativo aún demorarán varias semanas para su aprobación, quizá después de la vacancia legislativa que se iniciará a finales de este mes. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 15 millones de dólares entregó este jueves el Estado a través de la Corporación Financiera Nacional a productores, asociaciones y emprendedores de Cayambe, en Pichincha, para su desarrollo. El vicepresidente de la República, a quien estuvo a la cabeza del evento en una comunidad del cantón, indicó que continuarán incentivando la producción ganadera, agrícola, lechera y artesanal del país. Lo que estamos es mostrando que creemos como gobierno en nuestros productores, que los estamos apoyando. Se han entregado más de 2.600 millones ya con Ban Ecuador, más de 1.800 con CFN, y eso justamente nos permite lograr ese objetivo de sostener un crecimiento y un desarrollo, prosperidad en las zonas productivas del país, sobre todo las rurales, ¿no? Las cuentas por pagar que tiene la empresa grande, nosotros las financiamos directamente al pequeño productor, de tal forma que ellos tengan dinero rápido, de forma oportuna, en función a las ventas que hacen. De tal forma que se preocupen únicamente de producir más y no se preocupen de cómo tener que financiar el capital de trabajo del día a día. Ahora les contamos que 2 atentados se registraron esta madrugada en Naranjal, en la provincia del Guayas, dejando 3 vehículos en llamas. En uno de los casos, la víctima fue la asambleísta Liuba Cuesta. A las 3:04 de la madrugada, estos hombres con casco y en moto llegan al lugar del último de los atentados ocurrido en Naranjal. Uno de ellos rompe el vidrio de la camioneta, lanza un recipiente que contendría combustible, crea las llamas y se van. Luego ocurre algo más raro. Llegan uniformados del cuerpo de bomberos, se bajan a ver la novedad, pero solo toman fotografías y no dan aviso. Después se regresan los primeros hombres y terminan de hacer lo que inicialmente dejaron inconcluso. Así quedó el vehículo, la parte interior completamente destruida,
Solo 30 minutos antes se registró el atentado del asambleísta Liuba Cuesta. Se cree que estos mismos hombres serían los responsables del atentado. Su hija notó que sus vehículos estaban prendidos en llamas y logró evitar que se consuman. Esto ya ha venido sucediendo aquí en Naranjal, no es la primera vez, ya lo sucedió con una persona que trabajaba conmigo como asistente. Y ahora, pues, eso pasó la semana pasada y ahora conmigo. Al asambleísta le intentaron quemar este vehículo blanco, esta camioneta negra y esta motocicleta que llegaron hasta la comandancia en Naranjal. La policía intenta dar con los responsables. Además de los videos que constan como evidencias, hay más pistas, pues en los vehículos se encontraron huellas. En los vehículos presumiblemente se apoyaron mientras quisieron cometer su hecho. El hijo de la otra víctima asegura que todo responde a problemas políticos. Hay unas cosas obvias. No solo nos hicieron a nosotros, sino lo hicieron al asambleísta. Esto es una cuestión política. Le llama la atención sobre todo que los bomberos que pasaron cerca no hayan dado aviso. Sabemos por qué. ¿Por qué no nos avisaron? ¿Por qué los bomberos no nos avisaron? Pero lo cierto es que no son solo 2 los atentados que se han registrado en Naranjal. Son 3. El primero fue al periodista Víctor Aguirre el 8 de febrero. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿De dónde vienen esos ataques? Nosotros ya lo hemos denunciado, obviamente por temas legales no podemos decir... ¿Es la delincuencia común o no? No es delincuencia común, eso no es delincuencia común. El alcalde de Naranjal, Luigi Rivera, quien hace pocos meses responsabilizó al asambleísta Cuesta de si algo le pasaba a él o a su familia. Esta vez se solidarizó con ella, convocó una rueda de prensa muy temprano en la mañana de este jueves. Las víctimas de los atentados concuerdan con que antes ya habían recibido amenazas, aunque no se atreven a dar el nombre de quien podría ser responsable, creen que tienen al mismo enemigo político. Dayana Monroy, 24 horas. Más de 400 kilos de droga fueron decomisados durante un operativo ejecutado en el aeropuerto de Santa Rosa, en la provincia del Oro, que dejó como resultado 3 personas de nacionalidad ecuatoriana detenidas. Los sujetos que pertenecerían a una agrupación delictiva iban a trasladar el alcaloide vía aérea hacia Centroamérica. Se cree que la droga venía desde Colombia. Estamos de regreso con más información. Hacer de la gastronomía ecuatoriana una fuente de ingresos para el país es el reto que conocidos chefs nacionales consideran que el gobierno, la empresa privada y los ciudadanos deben asumir. Vamos a ver. En apenas una noche y con solo 4 ingredientes. Es chancho, paico, tomatillo y papa jíbara. La chef ecuatoriana Alejandra Espinosa fue capaz de crear este manjar. Unas costillas con especies dulces cocidas y con un cremoso de papa jíbara, cebollas caramelizadas y chutli de tomatillo con paico servidas. Tiene acidez, cremosidad, el crunchy del cerdo. Trato de romper los ingredientes en algo que pueda ser balanceado. Dice que es lo que busca cada vez que le aumenta un platillo a la carta de su restaurante. Estamos creando un nuevo repertorio de comida ecuatoriana que pueda ser internacionalizado. Es el proceso de adaptación que dicen los máximos exponentes de la gastronomía nacional que se vive en la actualidad y que consiste en mantener el sabor y la espectacularidad sumándole técnica y aligerando las recetas. La gastronomía del Ecuador está dando un salto que necesitaba dar porque tenemos una gran gastronomía, pero no es muy conocida a nivel internacional. La cocina ecuatoriana ya emergió, ya no es la típica hueca mal servida que solo estaba en los mercados y que lo veíamos como la cocina ecuatoriana, no, eso es... Ahora es capaz de esta clase de platillos de la alta cocina presentar y está basada en la riqueza de la tierra. Productos de todas partes, de todos los climas. Se puede hacer tantas y tantas mezclas, que hay tantos y tantos sabores, es incomparable con todo el mundo. Más aún si se pone a la Amazonía en la mesa. Yo creo que la identidad amazónica lo que haría es hacer un soporte más fuerte a la identidad culinaria ecuatoriana. La cocina ecuatoriana como tal tiene gran valor y lo que necesitamos es mejorar la comunicación, es decir, que nos conozcan y que podamos ponerle una firma a la cocina ecuatoriana, cocina sostenible. Para ello, con apoyo del gobierno y más que nada en iniciativas privadas, arduamente se trabaja. Ecuador debe entender que debemos dejar de depender del petróleo solamente y empezamos a mirar el turismo, la gastronomía como un recurso. Un cambio que dicen debe comenzar por el comensal. El rol del consumidor es de preferir lo local. No es posible que los restaurantes más cotizados en el Ecuador sean de cocina peruana. Pues la ecuatoriana ya no tiene nada que envidiar. Y este pez trompeta empanizado en sal prieta y servido con yuca amazónica, sacha ajo y una ensalada de verduras y habichuelas costeñas, al que su creador bautizó como Valdivia Amazónica, lo demuestra. Con imágenes de Rodolfo Soto, Luisa María Heredia, 24 horas.